Que sepan todos los que nos están viendo, un predicador que sabe el peso de lo que está haciendo tiene que dormir mal o tener cagadera. ¿Estamos de acuerdo con esto? Yo no le pierdo el respeto a la palabra de Dios, porque todo el mundo ha de predicar, pero también hay predicadores de oficio. Sí que empecé tratando esos temas en la iglesia de España. No se tocaban. ¿Estáis listas para morir? Pero creo que hay algo especial cuando predicamos de una historia en la Biblia, por ejemplo, que le pone voz a nuestra alma. He ido creciendo también en la humildad, espero, de saber que hay más cosas que desconozco que las que conozco, porque me he dado cuenta de que he estado equivocado muchas veces, que algunos de mis mensajes también han hecho daño a otros. En esta evolución que he tenido como persona, creciendo en la gracia y en la verdad, mi predicación se ha transformado porque yo he sido transformado. Bienvenidos a Gracia y Verdad Podcast, donde queremos hablar de temas relevantes desde perspectivas diferentes con nuestro amigo y colaborador Itiel Arroyo. Eso es, un episodio especial con Itiel hoy. No vienes únicamente como predicador de las naciones, que bromeábamos en nuestro episodio 3. Que también. Predicador del cosmos. Sino que vienes como un compañero de iglesia local, porque la gente no sabe, o mucha gente no sabe, que pertenecemos a la misma iglesia. Hay mucha gente que se sorprende. Oye, Itiel, va a tu iglesia, Itiel. Yo sí, está bien. ¿No? Yo voy a la iglesia de Tim y de Andrés. Así que gracias por venir al podcast. Estuviste en este episodio 3 y este es el 34, si no me equivoco. Wow. Así que hemos durado. Enhorabuena por la constancia. Creo que es lo más difícil en los podcasts. Uno empieza con la constancia, ¿no? Mucho ánimo, entusiasmo, pasión, pero lo va abandonando con el tiempo y superar la barrera de ya los 20, ahora eso ya estáis en los 30, es señal de que habéis sido constantes. O sea que mi enhorabuena. Gracias. Y nos gusta lanzar los títulos de los podcasts, siempre son preguntas. Y hemos hablado de todo, desde la inseguridad, desde la familia, desde el Espíritu Santo, de todo, ¿no? Y nos gusta hablar desde perspectivas diferentes, un poco más desde la gracia y de la verdad. Y en este episodio queríamos hablar contigo acerca de la predicación. No sé si... Pensaba que ibas a decir la pasión. La gracia, verdad y pasión incendiaria. Predicar con pasión. ¡De rayos! Va junto, ahí ya vemos que va junto la pasión con la predicación. Bromean mucho porque me ven habitualmente predicar en la iglesia. Tengo que decir que en este episodio especial de Gracia y Verdad, que estoy con dos personas que admiro muchísimo, Tim y Andrés, que son predicadores también. Disfruto escuchándoles, aprendiendo de ellos. Bueno, y hacemos equipo en nuestra iglesia local, en esencia Bilbao y Santander, aquí en el norte de España. Y además ellos forman parte del equipo de Casa Subio, que es un lugar donde se restauran vidas de jóvenes que apartan un tiempito para reordenarse por dentro, ¿no? Eso es. Y los acompañáis en todo este proceso. Estamos en un monasterio precioso, habilitado para que las personas tengan un encuentro con Dios, con su palabra. Y estoy feliz de estar aquí nuevamente con vosotros para hablar de esto que a mí me apasiona, pero que sé que a vosotros también os apasiona, que es la predicación. Sí. Eso es. Estábamos hablando antes de que llegaras de que si recordábamos la primera predicación que hemos hecho, y Tim decía que se acuerda de tu primera predicación que él escuchó. Y cuando le ha dicho eso, dijo, pues fíjate que yo también me acuerdo de la primera vez que te escuché predicar. Pero quiero saber si es la misma. ¿Cuál fue la tuya? Yo me acuerdo de una frase. O sea, que yo me acuerde de un concepto, de eso es que tú debías de tener ya un don. El amor es buscar el bien del otro por encima del bien propio, que igual es una frase que mucha gente puede saber, ¿no? Pero cuando a mí me quedó eso, fue en el campamento de la industria, en 2010 o por allá. Tú eras recién salido del horno. Sí. Estabas empezando a predicar. Mi época de campamentos. Exacto. Sí. Pero yo me acuerdo de la didáctica, esa frase, ¿no? Y digo, anda, que yo me acuerde literalmente de una frase, digo, es que algo había ahí que ya se estaba moviendo en cuanto a comunicar. Entiendo que ya era impactante. Era época donde empezaba con mis primeros talleres de relaciones románticas, amor y sexo. Eso. Que luego la gente piensa que solo hablo de eso. Pero fue lo que te catapultó. Me catapultó al principio, sin duda. Bueno, no era típico.
era un tema muy tabú en 2010. Dentro de la iglesia, sobre todo. A día de hoy sigue siendo un poco tabú, pero en 2010 era tabú. Uy, ¿qué está hablando? Es verdad, es verdad. Ha dicho pito. Bueno, lo decía pene, vagina, que creo que decir estas palabras en este podcast para el algoritmo de YouTube, pene, vagina, así nos van situando. Ay, qué mal. No sé si nos ayuda o no nos ayuda eso. No sé si a día de hoy igual nos ayuda. Pero sí que empecé tratando esos temas que habitualmente en la iglesia de España no se tocaban. Eran tabú. De hecho, uno de los que empecé a tratar luego años después fue el tema de la pornografía, la adicción y cómo ser libre de ello. Y también creo que, no que fui el primero, pero fui uno de los primeros que se atrevió... Que abrió puerta o algo, camino. Sí. Qué bueno. Entonces, siempre me ha gustado predicar la palabra eterna, pero abordando temas actuales, que de eso podemos hablar después, ¿no? Y necesarios, que normalmente igual se esconden, pero eran muy necesarios y son muy necesarios. ¿Qué tema predicaba Itiel cuando tú te escuchaste la primera predicación? Fue en Burgos, en la iglesia de Burgos. Okay. No sé si te acordarás, esa que teníamos esos colores un poco de discoteca, verde y rosa. Y recuerdo ese adolescente, y lo recuerdo porque me sacaste del público. No me digas. Sí, yo era un chaval, era un preadolescente, aún tenía pelo y flequillo. y predicaste acerca de Juan entendiendo su identidad en Cristo como el discípulo amado. Madre mía. Y recuerdo que me pusiste contra tu pecho, y empezaste el tutum, tutum, tutum. Y escucha el latido de su corazón. Escuchaba el corazón de Jesús. Ahora, tu corazón iba tutum, 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 tutum. Estaría bastante nervioso. Pero recuerdo eso, recuerdo que claro, en Burgos, en general en España, no era muy común escuchar a alguien predicar tan apasionadamente. Y encima me sacaste a mí, y era un chaval, porque era más jovencito y Juan era más joven, ¿no? Cuando estaba con Jesús. Quedamos conectados a partir de ese momento. Yo no he puesto a mucha gente sobre mi pecho, Andrés. Damaris. El privilegio de ser... Damaris, tú... Mucha gente, Itiel, que está escuchando esto, le gustaría. ¡Ojalá pudiera ser! No querrías estar ahí. No querrías estar ahí. Y no se lo vamos a recordar que no pueden. ¿Cuál es tu primer recuerdo de tu primera predicación? ¿Te acuerdas? Mi primera predicación la recuerdo porque creo que aquellos que de alguna manera hemos experimentado ese llamado del Espíritu Santo a ser predicadores de oficio, porque todo el mundo ha de predicar, pero también hay predicadores de oficio. Sí. Creo que de alguna manera recordamos la primera vez porque siempre fue una primera vez desastrosa. Pero muy especial. Pero muy especial. Fue en mi iglesia local. Estamos hablando de la predicación. Estamos hablando de la predicación, pero las primeras veces siempre son especiales y desastrosas, ¿vale? De verdad, menudo podcast estamos teniendo hoy. Bueno, fue en mi iglesia local, en uno de estos cultos de domingo a la tarde, que eran como la segunda parte del culto de la mañana. Lo importante era el domingo a la mañana y a la tarde venían los rezagados. Segunda división. De vez en cuando la Liga B. Nuestro pastor pedía a los más jóvenes predicar como probando o teniendo una oportunidad el domingo a la tarde. Y mi pastor, un hombre de fe, me dio la oportunidad de predicar un domingo a la tarde, y yo durante varias semanas estuve preparando un sermón y pensé que lo más apropiado para predicar un domingo a la tarde a las 5 viejecitas que venían el domingo a la tarde era nuestro llamado a ser mártires y morir por el Evangelio. Entonces, bueno, les hablé de la muerte a las viejecitas. ¿16 años? Tenía como unos 16 años, 15, 16 años, jovencito. Me acababa de leer el famoso libro de DC Talk. Era una banda de música que sacó un libro juntamente con Jesus Freaks. Con la voz de los mártires. Escribieron el libro de testimonios de Jesus Freak, Locos por Jesús. Y fue una lectura tan impactante para mí, tenía 15, 16 años, devoré ese libro, que no podía hablar de otra cosa, de los mártires, de cómo murieron por Jesús. Y las abuelas, mira. Hablando a las viejas, ¿estáis listas para morir? Sí, no, fue un desastre, pero todavía lo recuerdo. Menos mal que no había cámaras en aquella época, estaba hablando de 25 años atrás. 25 años atrás, sí. Qué fuerte. Para mí la primera vez fue el año pasado.
Solo he predicado 6 veces. Verdad. Sí, te lo prometo. Y fue en Esencia, aquí en Santander. Ajá. John me dio la oportunidad, bueno, lo que es la Junta de los Ancianos de la Iglesia, advocaron para mí, para predicar, y me dio la oportunidad. Sí, y fue el año pasado. Tremendo. Y mi primer texto fue Marcos 5, que prediqué de la mujer con el flujo de sangre. Y no me olvido, ahora me encanta ese texto, es como mi bebé, ¿no? Cuando me siento inseguro voy a ello, porque pasas mucho tiempo estudiándolo, leyéndolo y tal. Sí. Y fue muy guay, a mí me gustó mucho esa experiencia. O sea, fue tu primera vez predicando frente a un auditorio, una iglesia, pero no la primera vez compartiendo quizá con grupos más pequeñitos. No, llevaba de hecho 2 años ya aquí en Asubio. Sí. Cada semana damos una meditación. Devocionales, algunos talleres. Yo me acuerdo que él estaba muy nervioso. Porque dice, uy, que está una predicación. Y ¿Te dio cagalera? Hombre. No cagalera, no, pero insomnio toda la semana sin dormir. Sí. Eso sí. Pues entonces eres un buen predicador. Que sepan todos los que nos están viendo que si antes de predicar no duermes mal o te da cagalera, en realidad no eres un predicador. No tienes la unción. Un predicador que sabe el peso de lo que está haciendo, tiene que dormir mal o tener cagalera. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Te pasa entonces? Hombre, ¿qué me pasa? Bien. Bien. Yo no le pierdo el respeto a la palabra de Dios y a ojalá nunca le perdamos. No. Yo me acuerdo que Andrés decía, la última vez que predicó me decía, no sé, eso se va luego con el tiempo de que siempre y digo, espero que se te quede esos nervios porque son buena señal de que te importa, ¿no? Pero sí, me acuerdo de estar nervioso, pero haberlo hecho muy bien también. Sí. Yo recuerdo, a los 18 años yo tomé un tiempo en una escuela bíblica, ¿no? Y ahí hacíamos iglesia nosotros mismos, digamos, entre los voluntarios. Era en Suecia, entonces como no entendíamos sueco, no íbamos a la iglesia ahí. Y hacíamos entre nosotros, era todo en inglés, hacíamos nosotros como un mini culto. Wow. Y me acuerdo que esa fue la primera vez, fue muy especial, porque era gente con la que yo vivía en comunidad, servíamos juntos de voluntarios en esa escuela. Y compartí, pero me acuerdo que estaba yo en una fase de crisis emocional, de encontrarme a mí mismo y a Dios y así. Ajá. Entonces yo emocionalmente estaba pasando por muchas luchas, pero prediqué de Filipenses 4 y el pensar en todo lo bueno, todo lo justo y todo lo... Y, o sea, me acuerdo de hablar de mi lucha y de que esto había sido lo que Dios me había dado en los pasados 3 meses para salir de ese pozo emocional en el que yo estaba. Es muy especial, porque me acuerdo que acabaron todos llorando de lo penas que era yo. Eran muy penas, muy emo, pero fue un momento muy especial e importante, porque recuerdo que es una de las primeras veces en las cuales Dios me da una convicción de un pasaje en respuesta a un problema que yo siento. Sí. Y creo que me ha quedado esa sensación de que la predicación es esto. Tenemos grandes problemas como seres humanos, pero Dios nos regala pequeñas joyas de la palabra para ayudarnos y para bendecirnos, ¿no? En medio de nuestros problemas. Creo que cuando un predicador predica no solo desde aquí, sino desde aquí, es decir, cuando el mensaje no es solo información intelectual que sale por la boca, sino que la predicación es algo que ha encarnado de alguna manera, la gente que está escuchando el mensaje lo percibe. Sí. Hay una diferencia entre simplemente estudiar teoría y comunicarla, que tiene su valor también, porque creo que tenemos que enseñar de todo el consejo de la Escritura, incluso aunque no sea algo que hayamos vivido, ¿no? Pero creo que hay algo especial cuando predicamos de una historia en la Biblia, por ejemplo, o de un texto en la Biblia que le pone voz a nuestra alma. Como en ese caso, Filipenses capítulo 4 le estaba poniendo voz a algo que tu alma estaba gritando, llorando, susurrando. Entonces, cuando lo predicas, creo que la gente lo percibe. Y yo tengo algunos sermones en los que sé que simplemente he predicado de cosas que son verdad, pero que estaba transmitiendo información. Una enseñanza, ¿no? Una mera enseñanza. Y otras veces en las que estaba predicando la verdad, pero estaba transfiriendo vida, porque eso que estaba predicando formaba parte de mí, por algo. Sí. Y la audiencia lo sabe. Sí. Y te digo esto como un cumplido, creo que eso ha sido algo que ha habido un cambio bastante drástico en tu predicación. Creo que en los primeros años
por lo menos desde mi perspectiva como audiencia, escuchándote hablar, predicabas la verdad, como has dicho, con mucha pasión. Claro. Y esto es la verdad, ¿no? Y genial, todo tuve. Y ahora ha habido como, no has perdido esa pasión y no has perdido esa verdad, pero se puede ver una vulnerabilidad que antes tal vez estaba más escondida. Yeah. Y no únicamente por los ejemplos que das, que hablas, ¿no?, de tu matrimonio, de errores que has cometido o lecciones que has aprendido, sino del corazón que le pones a la predicación. Entonces, como mucha pasión y eres como mucho corazón, que no es lo mismo. Es que la predicación y el predicador siempre van unidos. Es decir, de hecho, lo trágico, el problema, el anuncio del desastre es cuando la predicación y el predicador están separados. Es decir, cuando la predicación está a un nivel y el predicador a otro y de repente su predicación solamente es la proyección de algo irreal. Exacto. Y el predicador es otra cosa. Un buen predicador siempre está en línea con su predicación y su predicación está en línea con el predicador, es decir, hay una coherencia. Entonces, para mí es buena señal el hecho de que a medida de que yo he ido madurando como persona, he tenido experiencias más profundas, mi predicación se ha ido transformando y ha evolucionado según también mi evolución personal. Por ejemplo, no es lo mismo predicar con 18, 19 años, cuando era un soltero y todo lo medía por blanco, negro, verdad, mentira, y era una época donde tenía muy claras todas las cosas, a predicar ahora con 40 años, donde ya he sido esposo, he sido padre, ahora me doy cuenta de que hay matices entre el blanco y el negro, entre la verdad y la mentira. Lo que es verdad, lo que es mentira, sí, pero en medio hay un montón de procesos, ¿vale? Y ya no tengo tan claras las cosas. Y sé que esto puede sonar controversial, pero creo que a medida que crezco, sí que hay cosas fundamentales que son sólidas en mí, pero he ido creciendo también en la humildad, espero, de saber que hay más cosas que desconozco que las que conozco y que a veces hay que estar abierto también a reaprender cosas. Sé que algunos se van a ofender o van a reaccionar a esto que digo diciendo, ahora es ¿qué pasa? ¿Que no tienes claro el evangelio? Sí tengo claro el evangelio, pero a medida que he ido conociendo a más cristianos, más culturas, más contextos, he tenido más conversaciones en la mesa, he escuchado las vivencias de otros, he visto las cosas desde nuevas perspectivas gracias a la mirada de otros, me doy cuenta de que ese muchachito que yo fui de 18 años, que predicaba con una violencia que a veces era una violencia orgullosa y soberbia, no es el hombre que soy ahora, que ve las cosas desde una posición un poquito más humilde, ¿vale? Porque me he dado cuenta de que he estado equivocado muchas veces, de que algunos de mis mensajes también han hecho daño a otros, de que he dicho cosas y he puesto estándares y luego yo no he sido capaz de cumplirlos. Entonces, en esta evolución que he tenido como persona, creciendo en la gracia y en la verdad, mi predicación se ha transformado porque yo he sido transformado. Y es buena señal para mí que alguien me diga, pues Itiel, siento que la predicación de ahora es una predicación que sigue siendo apasionada, pero es vulnerable, es tierna, también confronta, pero tiene misericordia. Me parece que eso ayuda. Has ido encontrando el equilibrio. He ido encontrando el equilibrio y todavía me quedan muchos años, obviamente. Espero. Sí, espero. Creo que un error que podemos hacer los predicadores es ser simplistas. Como si... Porque en un sentido tenemos que dar un mensaje claro y que se aplique a todo el mundo. El problema está en caer en ser simplista en el sentido de las cosas, eso, blanco o negra, es un mensaje muy simple que no tiene en cuenta que la vida es muy complicada. Y hay situaciones que está viviendo la gente que no son tan simplistas. Claro. Me ha pasado a veces de yo tener un mensaje muy claro, pero luego escuchar a una persona que quizás está en otra situación y su perspectiva de quizás lo que yo estaba diciendo y que me decía, oye, sí, muy bien eso, pero yo
yo estoy viviendo esto, yo tengo esta situación. Sí. Y yo darme cuenta, ostras, quizás yo, que lo tenía claro y era verdad lo que yo tenía claro, estaba siendo demasiado simplista. Sí. Y algo que sí que veo de tu predicación en concreto es que cada vez me gusta más por el hecho de que reconoces que la vida es complicada, hay muchas circunstancias que no entendemos y hay muchas otras personas que quizá tienen otras posturas que tienen sentido. Entonces hay que luchar un poco con eso. Yeah. Y a la vez creo que hay un peligro en ser una audiencia que solo escucha a un predicador muy seguro de sí mismo, muy simplista. Eso esconde una inseguridad. Por ejemplo, puede ser que haya gente que te haya escuchado a ti porque como tenías muy claras las cosas, le dabas una seguridad. Yeah. ¿Puede haber algo tóxico en eso? ¿Puede alguien escuchar ahí el rollo por razones tóxicas? ¿Crees? Sí, claro. Tomando el tema que estás poniendo sobre la mesa de la simplicidad, de hacer mensajes muy simplistas. Lo simplista es generalmente irte a un extremo, a la izquierda o a la derecha, a este punto o a este otro punto. Si nos damos cuenta, los grandes comunicadores de esta era, muchos de ellos son políticos, por ejemplo. Los políticos son comunicadores, ¿no? Sí. Predican su agenda, sus ideas, sus doctrinas, ¿no? ¿Quiénes son los políticos que están ganando las elecciones? Aquellos que logran polarizar más a la población, es decir, los que se van a un extremo y entonces simplifican mucho el mensaje y dicen esto sí, esto no, sin ver todos los matices que hay en el centro. Eso hace que mucha gente que no quiere pensar profundo, que quiere quedarse en un pensamiento muy superficial, diga, él me representa. Porque se sienten seguros con esas declaraciones a veces tan simplistas, pero que en el fondo, realmente no representan la realidad de la vida. La realidad de la vida, la espiritualidad, la sociedad, el mundo, el cosmos, es más complicado, más profundo, con más matices. Entonces, hoy en día vivimos en la era de los extremismos que hacen traer grandes audiencias. Los predicadores que son extremistas van a tener grandes audiencias. Pero ser extremista no es ser radical. ¿Por qué? Porque la gente suele confundir el término. El extremismo en sí mismo es superficial, son los extremos. La radicalidad, la palabra radical viene de la palabra raíz, etimológicamente. Es decir, alguien radical es alguien que tiene raíz. Es decir, la radicalidad no es superficial, es profunda. Eso. Va al fondo, al fondo. Entonces, ¿dónde está la verdadera radicalidad? No en los extremos superficiales, sino en encontrar un equilibrio habiendo indagado profundamente en la verdad. Profundidad. Y para eso, para indagar profundamente en la verdad, no te sirven pequeños reels o TikToks de un minuto. Debes a veces escribir libros y leer libros o hacer predicaciones muy largas y escuchar predicaciones muy largas o podcasts, ¿no? Hacer podcasts muy largos o escuchar podcasts muy largos, porque para el desarrollo de las ideas verdaderas y poderosas generalmente necesitas tiempo. No sé si estoy logrando hacerme entender. Lo que la audiencia busca generalmente es algo muy corto, con mucho punch. Y claro que los predicadores damos esas frases con gancho. Esos tweets. Y hay gente que me sigue porque ha escuchado una frase que le ha llamado la atención, una frase muy potente mía, de un minuto y medio. Pero esa misma gente, cuando luego para y escucha mis predicaciones de 1 hora y media, 2 o 3 horas, o lee mis libros, quizá esos que se habían sentido atraídos por esa simplicidad de una idea, ya no se sienten tan cómodos conmigo, porque cuando tengo tiempo para elaborar bien los mensajes, intento mostrar los diferentes matices que hay en todo esto que es la vida y la espiritualidad. No sé si me estoy explicando, estoy intentando mostrar que cuanto más extremista y simplista seas, más masas vas a mover.
pero no creo que sea lo que estamos llamados a hacer como predicadores. Como predicadores tomamos este libro, que es la Biblia, que no es un manual de instrucciones, es una historia que ha sido redactada por más de 44 autores en 1500 años, por lo tanto de diferentes contextos, edades y realidades, con diferentes niveles de revelación acerca de la verdad y de Dios, y que han ido relatando de alguna manera a través de profetas, poetas, escribas, lo que han ido conociendo de Dios, porque finalmente este libro se trata de Dios, más que del hombre, y de Dios encontrándose con el hombre y el hombre respondiendo a ese encuentro. Entonces, yo tomo este libro que representa una historia larguísima y profunda, y yo no puedo simplificar esto en reels de 1 minuto, porque aquí hay historias realmente complicadas, porque son historias de seres humanos complicados que se encontraron con un Dios que también en cierto modo es misterioso. Es verdad que Dios se nos ha revelado en Cristo, pero se ha revelado en Cristo lo que Él ha deseado revelar de sí mismo. Dios, vamos a necesitar toda una eternidad para entender quién es Él en toda su profundidad, por favor. Entonces, los predicadores tomamos este libro con esta profundidad y intentamos transmitir a la audiencia las verdades que vamos descubriendo, pero esto no lo podemos tratar de manera simplista. No sé si estáis de acuerdo conmigo, he hablado demasiado ya, pero... A mí me alegra que digas esto porque a veces se confunde la simplicidad, que digas las cosas como si fueran muy fáciles, con esas frases que tú dices, pero porque las has sacado de una profundidad que tú has investigado, has leído, le has dado 1000 vueltas a cómo explicarlo. Porque se nota eso, de que tú te has preparado mucho para, uno, entender qué dice ese trozo de esa narrativa en ese libro, qué le dice a Dios, qué le dice Dios a esa persona, ¿no? De la cual estás hablando, y luego cómo eso tiene sentido a la actualidad. Al hoy en día. Entonces, eso es un trabajo muy largo que a veces el resultado parece el mismo que si simplemente coges y dices las cosas como si fueran fáciles. Entonces, creo que a veces se confunde y no se ve el trabajo que hay detrás de un predicador. Sería interesante ver tu trabajo detrás de una predicación, de profundizar y llegar a esa raíz. Sí, creo que se puede decir mucho en poco y también puede decir muy poco en mucho. Sí, eso es verdad. O sea, que y muy poco en muy poco también. Y muy poco, muy poco. También. Creo que es fácil, y de hecho esto es algo que, como alguien que empezó a predicar hace poco, puedo poner en la mesa y te enseña humildad, y me ha enseñado a mí, cuando estás sentado escuchando a alguien predicar, qué fácil es criticar, tío, qué fácil es decir. Claro. Sí. Ahora, cuando te toca a ti predicar, te toca a ti preparártelo, te toca a ti leer comentarios bíblicos, escuchar predicaciones, otras ideas que también no estás de acuerdo, pero te enseñan, y te pones tú encima del micrófono, o sea, con el micrófono delante de la gente, no es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil. Y decir mucho en muy poco es uno de mis objetivos, porque creo que no es lo mismo ser simplista que ser simple. No sé si tiene sentido. Y ser simple es necesario para que alguien te entienda y te siga. Sí. En el sentido de no ser muy sobrecomplicado, ¿no? No ser técnico o ser demasiado pesado, enrevesado. Bueno, que creo que Jesús, justamente como el mejor predicador de la historia, era capaz de tomar conceptos muy profundos del reino de Dios y hacerlos sencillos de entender, que no simplistas, sino sencillos de entender, creando narraciones que conocemos como parábolas, ¿no? 1/3 de sus enseñanzas son parábolas. Pero a día de hoy llevamos 2000 años tomando esas parábolas que Jesús pronunció, y los predicadores hemos ido extrayendo enseñanzas de esas parábolas. O sea, imagínate la profundidad, la profundidad que tienen esas parábolas, que podemos bucear en ellas durante 2000 años y extraer miles y miles y miles de predicaciones de una parábola sencilla, que no simplista, de Jesús, ¿no? Entonces, creo que llegar a ser tan hábil como Jesús, de tomar los misterios del reino de Dios
y hacérselos entender de manera sencilla a aldeanos, pescadores, granjeros. Esa es la mayor evidencia de tu arte y tu habilidad como predicador. Porque hablar de técnico a técnico es fácil. Cuando un teólogo ha estudiado teología durante años en la universidad y se sienta en la mesa con otro teólogo y hablan de conceptos técnicos, eso no es tan difícil como cuando ese teólogo tiene que tomar todo ese conocimiento y hablar en una congregación donde hay adolescentes, ancianas, trabajadores, también empresarios y gente ilustrada, pero gente que quizá apenas está aprendiendo a leer, y sin rebajar la profundidad, hacerlo sencillo de entender. Para mí, si alguien es capaz de hacer eso, está en las grandes ligas de la predicación. Y Jesús era buenísimo haciendo eso. Buenísimo. Era el mejor predicador. Y era tan bueno que sus mensajes han sido recordados incluso años después de que Jesús muriese y resucitase. Porque sí, es cierto que el Espíritu Santo, cuando Mateo, Marcos, Lucas, Juan estaban redactando el Evangelio, el Espíritu Santo inspiró, ¿no?, a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero mucho de lo que ellos escribieron, inspirado por el Espíritu Santo, eran los recuerdos de esos sermones. Probablemente cuando lo escribían estaban ahí en comunidad, Mateo escribiendo, ¿no? Y ¿recordáis el sermón de Jesús? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de...? Sí. Y se acordaban. Años después, décadas después se acordaban. Claro. Realmente, por eso pienso que es... bueno, vosotros habéis dicho que casi 10 años después habéis recordado... 15. O 15 años después, habéis recordado algo, un concepto de una de mis predicaciones. Quizá de esa hora que duró mi predicación, mi logro fue que te quedases con un concepto, con una frase, y que la recuerdes 10 años, 15 años después. Ese es el gran éxito. Entonces, no sé si estoy explicando. Y solo, igual cambia un poco la conversación, pero no sin descartar todo lo que acabamos de decir, que parece que estamos hablando mucho de la habilidad, de los recursos y todo esto, ¿no? De cómo hacer un mensaje sencillo pero no simplista. Creo que algo que también caracteriza tus predicaciones, o ese cambio en tu predicación, ha sido tu relación con el Espíritu Santo y tu relación con Dios. Y la razón por la cual las predicaciones o los discursos de Jesús son tan famosos es porque es Dios. Sin duda. Hijo de Dios, ¿no? Y creo que cuanto más conocemos a Dios, cuanto más tiempo pasamos en el secreto, más fácil es compartir lo que creemos y lo que hemos aprendido. Porque creo que hay gente que tiene ese poder de oratoria, que es un talento innato, tal vez que hay mucha gente que son comunicadores, pero no tienen esa profundidad, y esa relación con el Espíritu Santo. Y conoces en Burgos, ¿no? Por ejemplo, que yo tengo mucho trasfondo en Burgos, con gente que ha sido de la calle, toxicómanos, que gracias a centros como Corema o Reto, Remar, han salido de ahí. Tienen una profundidad con el Espíritu Santo que les ha dado un don para comunicar el Evangelio, y son gente que no tienen estudios. Un poco como Pedro, ¿no? Que son pescadores y que son gente, ¿no? Gente normal, por así decirlo, pero un poder para compartir el Evangelio gracias a su relación con el Espíritu Santo. Sin duda. Entonces hay que encontrar un poco, el equilibrio entre lo que tú tienes que hacer por tu parte, que es prepararte, estudiar la palabra, leer, escuchar aplicaciones, escuchar podcast, que es lo que hemos estado diciendo hasta ahora, pero también céntrate en lo secreto. Pero yo diría que entonces, y estoy súper de acuerdo contigo, Andrés, son 3 cosas, y casi creo que estamos de acuerdo en ello, y si no, hacedme saber en qué no estáis de acuerdo. 3 cosas. Un don con el que se nace. Es decir, para ser predicador de oficio puedes nacer con un don, con una habilidad que está ahí en tu diseño como ser humano, en tu genética humana, es decir, habilidad cerebral para conectar ideas y para transmitirla con la boca, con la lengua. Número 1. Luego tiene que ver con una disciplina que se desarrolla, es decir, en el arte de la predicación no solo puedes vivir
del don con el que naces, tienes que disciplinarte para pulir el don, la habilidad, practicando mucho, escuchando a otros, probando, fallando. Y luego, en tercer lugar, y no porque sea menos importante, probablemente este sería el primero, es lo que tú acabas de decir, que es la unción del Espíritu Santo o tu relación íntima con Dios, tu conexión. Si eres predicador, tienes que tener una conexión profunda con el Espíritu que inspiró el libro del que predica. Es decir, porque Él es el que te lo va a explicar más allá de lo intelectual, te va a ayudar a bucear profundo en estas palabras, ¿no? Has abierto la palabra justo en Mateo 6, que habla de lo secreto. Profético. Entonces creo que esas tres cosas a la vez son importantes. El don con el que naces, tu disciplina para crecer en tu habilidad, en este arte de predicar, y luego la unción del Espíritu Santo, o llámalo tu relación íntima con Dios, tu conexión con Él. Y si puedo añadir algo en la tercera, ¿no? Tu relación con las Escrituras. Ya lo has mencionado, ¿no? Porque nos relacionamos con Dios a través de este libro, pero también tenemos que estar inmersos en la narrativa de este libro, en quién es Dios y cómo se ha mostrado a través de los siglos en los que ocurren estas cosas, dónde pasan los eventos que estamos hablando, qué momento es de la historia, qué está diciendo Dios en concreto en ese momento, porque Jesús mismo, que lo hemos puesto como ejemplo, era un gran conocedor de las Escrituras, de la Biblia hebrea, que era nuestro Antiguo Testamento. Él, como judío, había memorizado gran parte del Antiguo Testamento, ya de chaval, a los 12, 13 años ya se sabía gran parte de la Torá, y jugando con esas ideas que han estado bailando en su cabeza toda su infancia, toda su vida, él llega a conclusiones en su relación con Dios y su esencia de ser Dios, pero lo hace en términos que la gente puede entender, tanto porque son conectadas con parábolas a gente simple en aldeas, pero también porque son conceptos que no son nuevos. El concepto del reino de Dios como rey, el concepto de la sanidad de Dios, de lo que Jesús viene a hablar, son ideas que ya están en la mente de las personas, pero no en esta manera. Claro. No lo han escuchado de esta manera. Por eso dice, ¿quién es este? Dicen de él, ¿quién es este que enseña, pero no como los maestros, sino como alguien que tiene autoridad? Entonces creo que parte de esa autoridad, sí, totalmente, porque él es Dios, también viene de que está jugando con sus conceptos. Pero se los está presentando de una forma que dicen, anda, qué tremendo. No me había planteado esto de esta forma, o no he entendido esto bien de quién es Dios. Y ahora viene este Jesús de Nazaret y nos está enseñando quién es Dios, pero con esas mismas palabras. Y lo digo porque eso es también un elemento que probablemente a ti te han dicho de alguna de tus predicaciones, de que, anda, nunca había entendido este pasaje de la forma que lo has explicado tú. Ya. Y ahí tú estás haciendo algo en línea porque estás inmerso en la Biblia, en lo que Dios te está diciendo, pero también le estás jugando con, es un arte, como decías, estás jugando con esas pinturas, esos colores, mezclando y enseñando lo que es verdad, pero de una forma que alguien puede verlo, quizás que no lo había visto. Qué bonito eso, ¿no? Es precioso. Supongo que te pasa, ¿no? Que sacar un clip de esta parte. Muy bonito, Yo creo que con un reel de un minuto... Los minutos sacamos. No, hermoso. Yo sí tengo una pregunta, Itiel, para ti. ¿Qué hay detrás de una gran predicación para Itiel Arroyo? Y esto es la intro del reel. Y ahora corto y ahora pongo lo que digas. Como audiencia, como alguien que le escucha. Puedes para ti. rehacerme la pregunta, pero para que la entienda bien. Porque... Sí, perdón. ¿Qué hay para ti como predicador detrás de una gran predicación tuya en cuanto a preparación, en cuanto a qué buscas cuando estás en esa preparación y cómo evalúas? Mira, esta ha sido realmente una buena predicación, me la guardo y la añado a los hits. Wow, pues qué buena pregunta. Detrás de, primero, ¿qué es una gran predicación? Porque Claro. Seamos claros. A veces yo he pensado, wow, qué gran predicación. y luego, al hablar con las personas semanas después, todo aquello que yo pensaba que era la grandeza en mi predicación, la gente, la audiencia,
que en este caso son mis hermanos y hermanas, por ejemplo, en mi iglesia local, no recuerdan aquello que yo pensaba que era impresionante y me dicen, lo que me tocó fue esto. Y yo intento pensar, ¿realmente yo dije eso? Y a veces... O eso no era lo que yo quería decir. Eso me pasó el otro día, hace unas semanas que prediqué también en Bilbao, ¿te acuerdas? En la comida, prediqué en Santander, luego comí y fui a Bilbao a predicar. Pues en la comida aproveché para preguntar a los de casa qué os ha parecido, qué os ha gustado, qué nos ha gustado, qué habéis entendido. Y me dijeron, la frase que más me ha gustado ha sido esta y esta y esta. Y yo, pues, tío, frases que no estaban preparadas, no estaban escritas. Vale. Fíjate, eran espontáneas. Fíjate, qué tremendo. Sí. Es que, claro, por eso es difícil contestar, pero igual por intentar darte una respuesta, yo diría que una gran predicación es la que a mí, como predicador, que es lo que está detrás de la gran predicación, el predicador, me ha llevado por un viaje. Para prepararla, me ha metido en este mar del conocimiento divino y he buceado y he disfrutado el viaje descubriendo algo, y mientras yo lo iba descubriendo, que a veces ha sido en un proceso de meses, porque una buena predicación no se prepara la semana antes o 2 semanas antes de que te toca predicar. A veces estás un año preparándola, porque una buena predicación es un viaje, es el viaje del predicador, descubriendo algo de Dios, descubriendo algo de su naturaleza, de su historia, del Evangelio. Entonces, una gran predicación es la que a mí me ha llevado por ese viaje, que me ha emocionado a mí al estudiarlo, y cuando ya ha llegado el momento de compartirlo con los demás, que muchas veces el mismo mensaje lo puedo llegar a compartir decenas de veces en diferentes auditorios, hasta realmente automatizar lo que voy a decir. Pero detrás de todo eso que quizá ya está automatizado, porque ya me he aprendido el esquema de la predicación, las frases y demás, ha habido todo un viaje por detrás que yo recuerdo con mucho cariño, que es la de, wow, yo lloré cuando leí este concepto en ese libro de ese autor que me ayudó a entender esto, o escuché esta frase en este podcast, o estaba leyendo este versículo y de repente algo saltó aquí en mis entrañas. Entonces, ese camino, ese proceso, creo que es lo que para mí es la grandeza de una predicación. Que yo haya sido primero transformado por el poder de esa predicación a medida que la iba preparando en ese transcurso, en ese viaje. Bueno. Luego, obviamente, para que no se nos enfaden los teologuillos, la grandeza de una predicación siempre va a estar en que revele a Cristo. Eso es. Cristo debería ser el centro siempre de todas nuestras predicaciones. Predicar a Cristo desde todos los textos de la Biblia es un desafío, pero es que Cristo está presente en toda la Biblia. Entonces, que Cristo sea exaltado en la predicación es muy importante, es parte fundamental de la grandeza de una predicación, y que la audiencia pueda responder a eso que ha descubierto de Cristo, y que tú puedas ver que responden, no necesariamente saliendo a un llamado en esa predicación, porque el éxito de una predicación o la grandeza de una predicación no es hacer un llamado, invitar a la gente a salir delante, como si eso va a validar si ha sido buena, si ha sido... Aunque no haya un llamado hacia adelante, que no es necesario hacerlo, está muy bien y es un recurso a la hora de invitar a la gente a responder. Si la predicación es grande, como estamos hablando de la grandeza de una predicación, va a acompañar a las personas cuando el predicador apague el micrófono. Les va a acompañar en sus mentes y sus corazones, y no se la van a poder quitar de la cabeza durante días, durante semanas o durante meses, aunque sea solo una frase, un trocito. Aunque no haya habido llamado, esa predicación los está llamando desde dentro constantemente, los está llamando a Cristo. Que produzca un fruto. Sí, tiene sentido lo que quiero decir. Entonces, respondería sí. Muy bien. ¿Te pasa de, antes de predicar,
a pesar de que estés nervioso. Cagalera, insomnio. Sí, aparte son de las eso, señales de que eres un predicador fiel. Cuando ha habido ese proceso y realmente te ha transformado Dios a través de la preparación, te pasa de decir, es que ya está hecho, el trabajo ya está hecho, y tener un cierto gozo que te hace poder exponerlo sin miedo a la crítica o a que no llegue esa predicación, porque es que ya ha sido hecho ese trabajo. A mí, no sé, me ha pasado alguna vez de, en contra de esos nervios que uno siente, decir, pero si yo ya he experimentado el poder de la palabra en esta preparación, lo único que tengo que hacer es hablar de ello. Exactamente. No tengo que demostrar nada. Ya ha sido, ¿no? Eso creo que puede liberar a alguien que se siente que tiene que hacer una performance. Como que todo se define en ese momento en el que estás exponiendo. No, se define más bien en la obra del Espíritu Santo en ti, siguiendo ese trabajo de revelar a nosotros, ¿no? Lo que nos dice. Sí, confías más en la palabra y en el espíritu que inspira esa palabra que en tus habilidades comunicativas. Exacto. Para sorprender o fascinar o emocionar a la audiencia. Cuando la palabra está llena de gracia y de verdad, hace su trabajo por sí sola. Eso es. ¿Vale? Ahora, no quita que tengamos una responsabilidad de intentar ser la mejor versión de predicadores que podamos llegar a ser. Es decir, aunque confiamos que la palabra es la que hace el trabajo, nosotros, si estamos dedicados a la predicación como predicadores de oficio, ¿vale? Sí que tenemos una responsabilidad de seguir creciendo en nuestras habilidades. Sí, eso es. Yo esperaría, por ejemplo, que un médico de oficio siga creciendo en sus habilidades como médico, que siga estudiando, que siga practicando, que siga probando nuevo instrumental para hacer mejor las cosas. Es decir, no lo espero de alguien que pone una tirita o un vendaje o te echa un poquito de alcohol o betadine. ¿Cómo es? Betadine. Porque todo el mundo puede curar una heridita pequeña, ¿no? Cualquier mamá, cualquier papá, a sus hijos puede curar una heridita. Pero un médico está llamado a operar, a sanar, a restaurar. De la misma manera, creo que todos podemos predicar, todos predicamos y tenemos un llamado a predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, predicarlo, compartir la verdad. Todo discípulo de Cristo predica, pero predica como ese papá o esa mamá curan la herida de su hijo. Luego hay médicos, ¿no? O predicadores de oficio, que para mí, igual no estáis de acuerdo conmigo, no lo sé, pero son gente que tiene un llamado específico a dedicarse plenamente a esa tarea de instrucción, de enseñanza, de proclamación. A los primeros no se les puede exigir exactamente lo mismo que a los segundos, porque los segundos, que creo que vosotros y yo estamos ahí, sí que tenemos que prepararnos constantemente, entrenar, mantener el instrumental limpio, actualizado y demás. Todo el mundo predica, porque todos los discípulos predicamos, pero el oficio de predicador, eso tiene una gran responsabilidad. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Yo lo vivo así y he puesto el ejemplo del que cura una heridita en casa y el que opera a corazón abierto en un hospital, porque pienso que puede ser una buena analogía. No sé si opináis igual. Yo creo que es una gran responsabilidad. Algo que en lo que yo meditaba mucho antes de la primera predicación, porque a mí se me dio el texto, cuando estábamos haciendo la serie, me tocaba ese texto y es como, vale, perfecto. Ya sé lo que tengo que predicar más o menos. Pero luego, a medida que más vas indagando en ello, van surgiendo más preguntas, la gente te va recomendando. Y uno de los libros que se me recomendó fue el de Amplía, que no tenemos ningún sponsor, esto es gratuito, de Elder Favarín. Somos amigos de Elder, así que Elder. Le apoyamos. Un besito.
Es un cofundador de alguna iglesia aquí, es un misionero brasileño, pero está aquí en España, que escribió este libro de Amplía para predicar el evangelio a cristianos y no cristianos. Y empieza a lanzarte preguntas y empieza a ponerte más presión como predicador, ¿no? Estás predicando a cristianos, a no cristianos, a la abuela, al anciano, a la viuda, a la mujer casada con hijos, a la mujer casada sin hijos, a la divorciada, al adolescente, al joven, al que lleva 30 años en el evangelio, al que lleva 30 segundos porque es su primera vez en la iglesia. Y cuando tienes todas esas preguntas encima de la mesa y tienes tu idea de predicación, se te echa todo un poco hacia la borda, ¿no? Y tienes que no casi empezar de cero, pero empezar a plantearte por qué estoy predicando. Y me gusta mucho esto de prepararte como predicador de oficio, aunque más bien somos misioneros, por lo menos Tim y yo nos dedicamos más a lo que es la misión, más que a la predicación. Pero escuché una frase en uno de estos reels de 1 minuto que decía... Simplista. Para algo sirve. Como decía, lo decía en inglés, como dice en español, dice, tu deseo de predicación sin tu deseo de estudiar la palabra es un deseo para hacer una performance. Si tú quieres predicar pero no quieres estudiar, no tienes un llamado a ser predicador. Tú lo que tienes un llamado es a hacer performance. Dedícate a otra cosa. Pero no prediques al teatro. Pero no prediques la palabra de Dios. Predica tu cosa. Predica tu agenda, predica tu lo que quieras. Pero el hecho de continuar buscando recursos, pues quería recomendar Amplía, del Desfabarín. ¿Puedo recomendar yo a Keller? Dale. Por favor, si no se nombra a Keller, esto no es un podcast. De predicación. Lo tengo aquí delante, además. Sí. Me gustaría defender a alguien que casi nunca se defiende, que son los teólogos. ¿Vale? Hablamos de los teólogos casi de forma negativa, por alguna razón, como si fuera algo muy complicado, que en realidad es innecesario, porque lo que realmente queremos es algo simple, algo que entendamos. Si continuamos con tu analogía que nos has dicho, creo que los teólogos serían la medicina de investigación, ¿no? ¡Wow! Me encanta. El investigar como médico, tener toda la información posible para conocer mejor de qué forma luego los que practican la medicina pueden hacer algo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que muchas veces, claro, si a ti te dicen que te va a operar tal médico y te empieza a explicar toda la investigación que ha hecho, tú vas a decir, pues claro, ¿para qué quiero yo esto? Claro. Pero si un médico te dice, ¿qué prefiere? ¿Que te opere que está usando la última información de medicina investigativa que se ha encontrado y va a operarte de esa forma? ¿O que es muy bueno, pero que nunca se ha leído a nadie que ha investigado, pero es muy bueno, ¿eh? Abre y va improvisando a medida que abre, mira las tripas. Que quizás es muy buen médico. Sí. O sea, hay muy buenos predicadores, pero para mí la diferencia entre un buen predicador y un predicador excelente es que el excelente, y aquí recomiendo a Tim Keller, eso es. En paz descanse, te dice lo que han dicho otros en la historia, que se han pasado la vida estudiando la palabra más que tú y yo. De hecho, algo que decía Tim Keller es cuando hablaba, él no era teólogo como tal, era teólogo práctico, como su doctorado es en pastoral, ¿no? Realmente acompañar a personas. Él decía, theologians talk about, ¿no? Los teólogos hablan de. Y me encantaba esa frase de él, porque a mí me transmitía lo que los investigadores han encontrado, pero luego él no lo hacía de una forma pesada, sino de esa forma que decíamos al principio, de que yo pueda entender qué idea investigó ese teólogo y por qué es importante para nuestro entendimiento. Qué bueno. ¿No? Entonces, hacen falta. Hacen falta. Y hombre, Tim Keller, habla muy bien de cómo transmitir un mensaje claro. Deberíamos patentar esta analogía de los médicos intentando explicar los diferentes niveles en cuanto a la predicación y los predicadores. Ahí arriba los teólogos, entonces, como medicina de investigación, laboratorio, ir probando. Hay que consultarla. Luego los que están ahí en el quirófano, que están operando y aplicando directamente, que son gente que ha estudiado muchísimo, pero han estudiado los manuales de los de arriba y se ponen a operar. Y esos podrían ser los predicadores de oficio, como les estaba llamando yo. Pero luego todos estamos llamados a primeros auxilios. Enfermeros, ayuda básica, primeros auxilios. Siempre se dice, uno tiene que aprender a hacer una reanimación cardiovascular, ¿no? Entonces, creo que todo cristiano predica de la misma manera que todos deberíamos saber lo básico de primeros auxilios. Sí, entonces,
creo que todos debemos estudiar la Escritura, cada uno al nivel que puede también intelectualmente y por su vida, porque no es lo mismo personas como nosotros que estamos dedicados a tiempo completo al ministerio. De hecho, tenemos este privilegio de que otros hermanos en la iglesia nos apoyan económicamente para dedicarnos a esta santa tarea. Entonces, tenemos más tiempo para hacer justamente estudio profundo de las Escrituras y demás. Pero todos, a su nivel, deben acercarse a la Biblia, deben aprender los conceptos básicos del Evangelio, porque si vamos a hacer primeros auxilios, vamos a predicar el Evangelio a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, a esa persona con la que nos encontramos en el tren, debemos saber qué es el Evangelio para predicarlo bien, entender lo que ocurrió al principio, lo que Jesús vino a hacer en la cruz y lo que está por venir en el futuro, en su segunda venida. Tenemos que entender por lo menos los renglones básicos de la historia del Evangelio para comunicarlo bien, porque podemos creer que estamos predicando el Evangelio, pero estamos simplemente teniendo un discurso muy motivacional. Eso es. Por ejemplo, si tú le dices, mira, solo para salvarte solo necesitas repetir una oración. Van a ser 30 segundos y a partir de ahí Dios va a ser tu amigo y va a arreglar todos tus problemas. Realmente eso, aunque suena bonito, es motivador, no es la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio incluye primero arrepentimiento, un encuentro con la verdad que nos confronta y nos hace sentir eso que no está tan de moda decir, ¿no? Pecadores. Eso es. He traicionado a Dios, el Creador. He roto con sus leyes, he sido rebelde. Entonces eso te lleva a tener una convicción de pecado. Entonces eso te lleva a deseo de pedir perdón, arrepentimiento, y es donde el que predica el Evangelio tiene que hablar de esa gracia desmedida y sin límites que se derrama en aquella cruz y decir que ahora hay una nueva vida para quien acepta, para quien abraza esa gracia. Y luego, obviamente, es un llamado a no quedarte ahí, sino decir, esto no van a ser 30 segundos de una oración que te va a dar acceso a la eternidad. Esto es una invitación a caminar con Jesús, ser un discípulo, y esto te va a llevar toda la vida, ¿no? Entonces, creo, es simplificado mucho, pero quiero decir que hay que saber qué estamos predicando, si es el Evangelio o simplemente es ideas motivacionales. Incluso invitar a la persona a que sea parte de esta historia. Hay gente que no se ve a sí misma como parte de esta historia, de que hoy en día Jesús sigue salvando, sigue perdonándonos, sigue acompañándonos en ese camino. Bueno. Su presencia espiritual está cuando nosotros recibimos el Evangelio. Entonces, hay personas que todavía tienen que ser invitadas a esta historia, que es la historia más emocionante que puedes vivir en esta tierra, es caminar del lado del Maestro. Hermoso. Y está disponible para ti, no tienes que ser nadie, no tienes que hacer nada, para simplemente oír su palabra, ya sea a través de un gran predicador o de el pastor de tu iglesia el domingo. No tiene que ser alguien muy especial, tiene que ser la historia que nos ha dejado Jesús. Qué bonito. Qué bueno. ¿No? Pues desde Gracia y Verdad Podcast hemos dado las gracias. O desde Tim y Andrés. Eso, como amigos también. Sí, como amigos y compañeros de milicias aquí, ¿no? Sí. Si habéis llegado hasta aquí y os gusta lo que habéis escuchado de Tim, de Andrés, seguidlos en su canal de YouTube, Gracia y Verdad Podcast. Eso es. Si este vídeo lo estás viendo en mi canal de YouTube, dejaré el enlace en la descripción para que ahora mismo, obligatorio, vayáis y os suscribáis porque tienen temas buenísimos. Ya están en el podcast número 34 con 34 estamos. Bueno,
Y vete tú a saber cuándo sale esto o cuándo lo ves tú, igual ya están en el número 100. Pero tienes que ir y escucharlos, que merece mucho la pena. Sí, si nos estás escuchando desde Gracia y Verdad Podcast y te interesa esta voz, este predicador que has escuchado y no le conoces, es Itiel Arroyo, ¿es? Itiel Arroyo. Itiel Arroyo, podéis encontrarle Gracia, en Instagram. Verdad y belleza. Yo pensaba pasión. No, belleza. Muy bien. Gracias por escucharnos. Eso es. Muchas gracias, Itiel, por venir. Gracias. Así que nada, dadle a like, suscribiros a ambos canales y recomendadlo. Chao.